Muy buenos días para todos y para todas. Qué gusto volvernos a encontrar en otra reunión del ciclo CAP. ¿Y qué digo otra reunión? La última reunión del ciclo de actualización para periodistas, esta sesión de trabajo que dedicaremos también al tema de migraciones como lo hemos venido haciendo en las tres últimas oportunidades. Con esta sesión cerramos este espacio de capacitación sobre temas de emergencia sanitaria, emergencia climática y migraciones. Y bueno, ya nos queda solamente la etapa final de cerrar con nuestros trabajos periodísticos, esta experiencia de formación que ha sido tan enriquecedora para nosotros. Agradecerle a Alberto Pradilla, que ya está desde la Ciudad de México, para compartir esta última sesión, la número 21, que es sobre la cobertura periodística de migraciones en Centroamérica. Alberto es periodista y ha trabajado en los últimos 15 años como reportero. De estos más de 10 años los ha dedicado a la cobertura sobre migraciones, tanto en la ruta hacia Europa como hacia los Estados Unidos. Es autor de 2 libros, El judío errado, sobre la vida en Israel y el conflicto palestino, tan actual lamentablemente en estos días, y es también autor del libro Caravana, cómo el éxodo centroamericano salió de la clandestinidad. Alberto ha cubierto guerras en Libia y en Gaza, revueltas en Túnez y en Egipto, elecciones y protestas en Venezuela, entre otros temas. Entre el 2017 y el 2019 trabajó en el medio digital de Guatemala Plaza Pública y luego viajó a México, donde radica actualmente y trabaja para el medio Animal Político. Así que le agradecemos, le damos la más cordial bienvenida y le dejamos en el uso de la palabra. Alberto, bienvenido y muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Nada, pues un gusto saludarlos a todos, a algunos que ya conozco y que es un placer volver a verlos, aunque sea en digital. Y bueno, pues vamos a dedicar estas 2 horas, voy a intentar ser lo menos pesado posible y que sea lo más útil para todas y todos. Bueno, como comentábamos, pues yo tengo una tradición, o sea, llevo mucho tiempo cubriendo el tema de la migración y la idea de esta plática es intentar hacer hablar sobre cómo hacer una cobertura lo más completa posible. La verdad siempre me resulta un poco difícil dar consejos a colegas que hacen un gran trabajo y que seguro que conocen mucho mejor que yo muchas de las realidades de las que voy a hablar, pero bueno, pues espero que por lo menos nos sirva para todos y todas y bueno, pues podamos tener 2 horas de trabajo y de intercambio. Voy a dividir la plática en 3 bloques. Por una parte, vamos a hablar primero de la cobertura completa, es decir, y tratar de evitar narrativas parciales y sobre todo pues hablar de los diferentes puntos en los que nos encontramos ahora mismo en la cobertura y algunos ejemplos también en las páginas hay algunos ejemplos de trabajos que han hecho colegas, igual algunos incluso han participado ustedes. Como luego la presentación se va a compartir, pues pueden echarle un vistazo. Al final del bloque abriré un pequeño turno para que podamos platicar, intercambiar ideas, preguntas, lo que les parezca, ¿no? Y bueno, es un momento también, les decía, ¿no? Yo llevo 10 años trabajando en el tema migratorio, aunque obviamente los últimos 4 pues centrado en Centroamérica, en el éxodo centroamericano hacia Estados Unidos, aunque pues bueno, vengo de un lugar en el que también, digamos, el maltrato hacia los migrantes y bueno, pues los abusos y la represión, pues también se repiten, ¿no? No sé si están viendo ahora mismo las imágenes de Ceuta, de este enclave, es un enclave español en el norte de África, un lugar horrible, completamente vallado y donde pues miles de personas están llegando por unas cuestiones políticas de enfrentamiento entre entre España y Marruecos, pero que al final muestra que hay una necesidad y una urgencia de miles de personas que ven en Europa la necesidad de escapar, ¿no? Al final, la migración con diferentes características, es decir, por ejemplo, la migración subsahariana que va hacia Europa a través de España o el éxodo sirio que desde 2014 pues atravesó Europa, principalmente hacia Alemania, o la migración centroamericana que
que va hacia Estados Unidos y que sigue, pues en realidad suele tener pues elementos en común, ¿no? Tiene elementos de personas que han dado por desahuciadas a sus países, que no pueden más, tienen una ruta peligrosa en la que se juegan la vida, tienen la participación de grupos criminales que se aprovechan de la necesidad de estas personas y tienen a gobiernos que intentan impedir que estas personas lleguen a su destino, ¿no? Tanto los gobiernos de acogida, Europa, Estados Unidos, como los gobiernos que ejercen de muro, de barrera, incluso de cárcel de sus propias poblaciones, ¿no? Como puede ser Marruecos ahora mismo, o como pueden ser Turquía, o como pueden ser los países centroamericanos, expulsores y a la vez carceleros, o México, convertido en el muro de Trump y ahora mismo en el de Biden, ¿no? Bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva, yo le llamo esto hacer la cobertura completa. ¿Por qué? Porque generalmente tendemos a quedarnos bueno, a veces, yo creo que, les digo, a mí me cuesta mucho dar lecciones a colegas porque creo que en Centroamérica se hace un grandísimo periodismo y creo que además soy muy enemigo de las 10 reglas para hacer periodismo de tal manera o las 5 normas con las que tienes que hacer. Creo que esta profesión está llena de grandísimos profesionales que hacen bien su trabajo, ¿no? Y a veces creo que nos encanta darnos lecciones entre nosotros y tirarnos piedras entre nosotros y creo que no es en absoluto mi intención, ¿no? Entonces, pero yo hablo de hacer la cobertura completa porque es verdad que se trata de un proceso bien complejo que tiene causas, que tiene una ruta en la que tenemos diferentes elementos que hay que analizar, que tiene un contexto también de intento de impedir que la gente consiga su objetivo y que tiene también el hecho de que la gente llega y hace su vida, ¿no? Al final estamos hablando de seres humanos que están en unas condiciones de vida difíciles y que, pues bueno, buscan una vida mejor. Entonces, bueno, para iniciar, creo que es importante, si seguimos la siguiente diapositiva, para hacer la cobertura completa, la cuestión fundamental es hablar de las causas. Es difícil, o sea, todos conocemos cuáles son las causas que hacen a las personas migrar, pero creo que es imprescindible recordarlo porque habitualmente cuando se dan los flujos migratorios, los gobiernos tienden a ignorar cuáles son las causas, ¿no? Normalmente, muchas veces encontramos relatos, generalmente por parte de entes de gobierno, que nos ponen al migrante como si fuese pues una isla en el mundo, ¿no? Una isla en tránsito, pero sin atender en absoluto a qué es lo que hace que la gente se marche. Históricamente ha habido 2 razones que han motivado que cientos de miles de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños se marchen hacia Estados Unidos, que son la violencia y que son la pobreza. Actualmente es verdad que algunas tasas de violencia, por ejemplo, han disminuido. Sin embargo, pues las consecuencias del coronavirus y del empobrecimiento de las personas, pues ha incrementado también el flujo migratorio. Además, tenemos un elemento novedoso, que se trata del cambio climático. Desde la devastación provocada por los huracanes ETA y IOTA, se ha visto un incremento del flujo migratorio que no obedece solo a ello. Es decir, había elementos que nos hacían pensar, y aquí en México las organizaciones de la sociedad civil, ACNUR, etcétera, tenían bien claro que a partir de octubre, noviembre, diciembre, el flujo migratorio se iba a incrementar. ¿Por qué? Pues por una parte porque se abrieron las fronteras, como bien saben. México siempre estuvo las fronteras abiertas, sin embargo, como bien saben, en Centroamérica hubo confinamientos duros que provocaron que cientos de personas, miles de personas tuviesen sus condiciones de vida empobrecidas.
Además, eso, el golpe de los huracanes, el destrozo, por ejemplo, que se generó en lugares como el Valle de Sula, pues hace que la gente no tenga dónde ir. Aquí les pongo como ejemplo un reportaje de Carlos Martínez, el colega del Faro. El reportaje salió publicado en un especial que se llama Colapso, en el que estamos trabajando diferentes medios en México, y también participaba el Faro, sobre diferentes elementos del colapso climático. Y uno de ellos pues, es el tema de la migración, ¿no? Carlos regresa a San Pedro Sula meses después del golpe provocado por los huracanes, y se encuentra una zona devastada donde la gente no tiene dónde vivir, y encima los gobiernos le dicen váyase a su casa, cuando pues realmente no tienen un lugar al que regresar. Entonces es fundamental hablar de las consecuencias, de las causas que explican la migración, porque de esa manera se anulan narrativas que hablan, o sea, que deshumanizan al migrante, y que es que sin entender por qué la gente huye, claro, uno ve la imagen de una familia, de familias huyendo, de familias que van caminando, por ejemplo, en las caravanas, y si no entiende que esas personas están huyendo de la violencia, huyendo de la pobreza, o se han quedado sin casa, pues no está contando el cuento completo, ¿no? En esto sí que haría aunque luego voy a hablar bien del lenguaje, sí que haría una apreciación, y creo que hay que diferenciar muy bien entre migrar y buscar refugio. Son datos, son diferentes, aunque los dos implican dejar tu lugar de origen. Creo que aquí, en Centroamérica, cada vez más hablamos de refugiados, o de gente que busca protección, y que se mezcla también con la gente que migra por cuestiones económicas, ¿no? Es decir, de alguna manera, y sin querer establecer una definición, podríamos decir que el migrante puede planificar su marcha, porque es un plan para salir de su casa, establecerse en otro lugar, generar mejores condiciones de vida y regresar ese dinero a su país. Por otro lado, quien quiere ser refugiado huye, es decir, no tiene la oportunidad de plantearse cuándo es que va a salir, cuándo son las mejores condiciones, si tiene dinero para el pollero. No, es que huye. ¿Por qué? Porque su vida está en peligro. Luego mostraremos algunos recursos donde ver las cifras, tanto de migración como de solicitudes de refugio, pero solo por dar un dato, este año está siendo un récord en solicitudes de asilo aquí en México. Llevamos 33.000 en los 4 primeros meses del año. Esto haría que se pueda cerrar el año. Si sigue esta tendencia, podrían ser más de 100.000 las solicitudes de asilo en México para este año. El año que más solicitudes se registraron fue 2019, en el que fueron 70.000. Con lo cual, vemos que la necesidad de protección de la población sigue en aumento, y que incluso, aunque haya políticas como la del gobierno mexicano de imponer una barrera y de intentar evitar que la gente consiga alcanzar su destino, pues la gente sigue saliendo porque las causas no han cambiado. Y si las causas si las condiciones de vida en origen no cambian, pues tampoco cambia la migración, ¿no? Si queréis, vamos pasando a la siguiente diapositiva. Ya hemos hablado de cuáles son las causas, es algo fundamental, siempre hay que recordarlo, es decir, por qué la gente huye. Es imprescindible recordarlo siempre para contar una historia completa. Otro de los elementos fundamentales es la ruta, ¿vale? ¿Y qué sabemos de la ruta? Realmente, por ejemplo, las caravanas son una anécdota, pero se habla más sobre ellas que sobre otro tipo de movimientos. ¿Por qué? Pues por el tema, pues probablemente por la espectacularidad. Es decir, la gente, claro, ver la imagen de cientos de personas muriéndose en grupo genera, pues es una imagen potente, ¿no? Es una imagen
que ha hecho incluso modificar ha modificado incluso la narrativa, ¿no?, que tenemos hacia las migraciones. Sin embargo, la realidad es que entre el 60 y el 70%, entre el 60 y el 70% de los migrantes van con pollero, es decir, van con redes que a los que pagan en origen, pagan entre 10 y 15.000 dólares y son redes de guías que van a ir llevándoles desde su lugar de origen, desde Honduras, Guatemala, El Salvador, hasta desde Honduras, Guatemala y El Salvador, se lo van a llevar hasta Estados Unidos. En esto, obviamente, sabemos que México es un lugar donde opera el crimen organizado, es un lugar peligroso, es un lugar donde se han ocurrido horrores como la masacre de los 72 en San Fernando, en Tamaulipas, ocurrida hace ya 11 años, pero que es algo que sigue ocurriendo. Por ejemplo, hace recientemente, el 22 de enero de este año, aparecieron 19 cuerpos en Camargo, en Tamaulipas, cerca de la frontera. De ellos, 16 eran migrantes guatemaltecos. Hay 12 policías estatales detenidos, están encarcelados, pero no sabemos absolutamente nada más. No sabemos cuál fue su participación. Hubo también 8 funcionarios del Instituto Nacional de Migración que fueron apartados de sus puestos, ya que apareció un vehículo, un Toyota Sequoia, que había sido interceptado en otro operativo contra la migración irregular, y no sabemos absolutamente nada de qué ha ocurrido con estas personas, o sea, de qué está ocurriendo con el proceso, ¿no? Hay una cosa que es muy relevante, y es que las rutas van cambiando porque van cambiando los actores, porque van cambiando pues incluso la forma de actuar del Estado, y sin embargo creo que los periodistas, los reporteros, no llegamos nunca a tiempo para contar qué es lo que está ocurriendo sobre el terreno, ¿no? Esto se lo escuchaba en una charla al colega Óscar Martínez, y que decía un poco que los periodistas estábamos siendo algo perezosos para contar qué está ocurriendo en la ruta. Yo concuerdo, sobre todo porque en los últimos 10 años, que es cuando se han ido estableciendo los mapeos de cuáles son las rutas, de cuáles son los cárteles que están operando, de cuáles son las zonas por donde se cruza, las zonas donde son más peligrosas, las zonas donde encuentran alivios. La verdad es que ha cambiado muchísimo el panorama de México, y sin embargo no nos hemos actualizado, y creo que eso es una cuestión que tenemos todos, tenemos una tarea pendiente, ¿no? No sabemos, por ejemplo, qué rutas se han empezado a implementar. Por ejemplo, el tren ha empezado a dejar de utilizarse. Hay zonas en las que, por ejemplo, entre Palenque y Tenosique, entre Chiapas y Tabasco, el tren que antes se utilizaba para subir hacia Veracruz, ahora mismo no se utiliza. ¿Por qué? Porque se está construyendo el Tren Maya, una mega infraestructura promovida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para promover el turismo. Entonces, ahí hay unos kilómetros que ese tren ya no opera. ¿Cómo se está marchando? Al principio la gente va caminando, y eso lo que está haciendo es que las personas estén muchísimo más vulnerables a los asaltos, a las extorsiones. Recientemente, por ejemplo, pues fueron atacados un grupo de hondureños, fallecieron 2 en Tabasco, en una zona en la que el movimiento migrante mesoamericano llevaba tiempo diciendo: es que aquí los asaltan, es que aquí los agreden. No sabemos tampoco cuál ha sido el cambio en los grupos criminales. Es decir, durante la década pasada, los Zetas solo nombrar los Zetas era el terror de la ruta, ¿no? Fueron conocidos por perpetrar atrocidades como la mencionada de San Fernando, las fosas que aparecieron un año después también en San Fernando.
Sin embargo, los zetas progresivamente fueron perdiendo fuerza ante otros grupos criminales. Y a día de hoy no hay una explicación contundente sobre cuál es el papel que está teniendo, por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación, si está participando también del tráfico de migrantes, si está mirando para otro lado, si también... hay muchísimas interrogantes sobre el tema de la ruta y creo que eso es algo que nos corresponde a las reporteras y los reporteros aclarar. Creo que a día de hoy nos quedamos mucho en la anécdota, que fue el tema de la caravana, y sin embargo, pues nos ha faltado profundizar en eso, es decir, en ese 60-70% de los migrantes que van con redes de polleros, en ese otro porcentaje de migrantes que van tratando de caminar por sus propios medios y que están en general expuestísimos a todo tipo de violencias, ¿no? Creo que tenemos una deuda pendiente con conocer cómo es realmente la ruta ahora mismo. Y creo que tenemos eso es una deuda pendiente. Tenemos, si seguimos a la siguiente diapositiva, creo que ya, claro, hemos hablado de las causas que motivan la huida, hemos hablado de la ruta, es decir, quién ha intentado ir en caravana, quién va con pollero, quién va tratando de avanzar poco a poco a través de los diferentes municipios exponiendo su vida. Y el siguiente paso sería llegar a Estados Unidos. Y creo que es otro de los elementos, es por una parte una de las partes de las que más se ha hablado en los últimos tiempos y por otra parte una de las que menos. Me explico. Por una parte, el limbo en la frontera, es decir, las diferentes normativas que se han ido instaurando en los últimos años y que han hecho que la frontera entre México y Estados Unidos sea un lugar en el que se acumulan cientos, miles de centroamericanos esperando poder cruzar al otro lado, es una de las partes que más se ha estado contando. Sobre todo a veces entrando en la lógica de Estados Unidos, ¿no? Los medios estadounidenses recientemente estaban insistiendo en la retórica de que había una invasión, de que había un incremento brutal en el cruce de personas. Y es verdad que había un incremento, pero no estaban tomando en cuenta, por ejemplo, que actualmente funciona una cosa que se llama el título 42. El título 42 es una normativa de excepción que impuso el presidente Donald Trump y que permite a la Border Patrol el atrapar, en el momento en que atrapa a alguien que está cruzando de forma irregular, devolverlo directamente a México sin procesarlo por las leyes migratorias y sin darle la opción a solicitar asilo. Es todo esto bajo la excusa del COVID-19, ¿no? Entonces, muchas de estas personas que estábamos viendo que estaban tratando de cruzar y que les daban la vuelta, según datos que habían recogido diversas agencias internacionales, el 30% de estas personas era gente que estaba todo el rato intentando entrar y que lo sacaban, ¿no? Lo cual bajaba bastante el flujo de personas que estaba llegando. Me refiero, creo que en el limbo ese, desde el programa, desde el MPP, el programa de protección, el cínicamente llamado Programa de Protección de Migrantes, hasta el título 42, creo que esta ha sido una de las historias más cubiertas. Es decir, cómo guatemaltecos, hondureños, centroamericanos, familias en situación de extrema vulnerabilidad fueron devueltos a ciudades como Tijuana, como Juárez, Matamoros, Nuevo Laredo. Son ciudades peligrosas, con gran presencia del crimen organizado y en las que, bueno, pues fueron expuestas a la extorsión, al secuestro. Por ejemplo, ayer mismo el ACNUR daba cuenta de que un solicitante de asilo cubano fue asesinado a tiros cerca del puente internacional en Ciudad Juárez. Esto es algo que digamos, el asesinato es una excepción, una triste excepción, pero lo que no ha sido excepción durante este tiempo han sido las historias de secuestros y extorsión que han estado sufriendo
mucha de la gente que ha sido devuelta desde Estados Unidos y que se ha visto obligada a vivir en condiciones de mucha precariedad. La imagen, por ejemplo, es el campamento de Matamoros, que fue desmantelado hace unos pocos meses, pero que, bueno, ahora mismo ha sido sustituido por otro campamento en Reynosa y otro en Tijuana, o sea que la situación en realidad sigue siendo la misma. Gente que ha vivido en situaciones muy precarias y que, pues por los acuerdos entre Estados Unidos y México, quedaron en un limbo en el cual pues, fueron la víctima perfecta para el crimen organizado. Aquí, por ejemplo, sí que pongo un ejemplo, si podéis ver luego, un reportaje que hicimos en septiembre con la financiación de National Geographic, aquí en el campamento de Matamoros, en el que pues digamos, el cierre de frontera provocado por la COVID-19 y el hecho de que la gente llevaba meses atrapada en un campamento en condiciones inhumanas y sin la expectativa de poder cruzar Estados Unidos, hizo que en septiembre del año pasado, en septiembre, octubre, las mujeres que estaban embarazadas comenzasen a saltar el río Bravo con la esperanza de dar a luz en Estados Unidos, que su hijo fuese estadounidense, pedir asilo y evitar ser devueltas. Nosotros ahí en ese reportaje pues damos cuenta de, por ejemplo, la historia de Sandra, de una chica mexicana que huye de Guerrero, uno de los estados pues, más controlado, pues, con mayor presencia del crimen organizado y que tiene una mayor tiene más desplazamiento forzado interno. Y Sandra trató de cruzar, dio a luz en Estados Unidos, tuvo un episodio terrible de violencia obstétrica, en el cual prácticamente después de dar a luz le hacen firmar papeles de deportación sin darle prácticamente oportunidad de explicarse, y 2 días después, a pesar de que ella pidió asilo, 2 días después de dar a luz a Joshua, su tercer hijo, fue deportada, fue devuelta con su hijo estadounidense en brazos. Claro, el argumento de Estados Unidos era que el hijo no había sido deportado, que la mamá había decidido llevárselo, ¿no? Pero bueno, este es un ejemplo del trabajo que se está haciendo en frontera, ¿no? Realmente, últimamente se han hecho trabajos muy interesantes. El País tiene muy buenos reportajes, tanto en Reynosa como en Juárez, y os invito a que les echéis un vistazo. Y luego hay otro punto que creo que es el que más el que nos queda también muy pendiente, y es que nos encontramos al llegar a Estados Unidos, es decir, cómo es la vida en Estados Unidos. Creo que muchas veces digamos que la cobertura puede contar cuáles son las causas, puede contar la gente huye por violencia, quizás fue extorsionada por la pandilla, quizás no tenía trabajo en muchísimo tiempo y decidió emigrar. Contamos las penurias que ocurren en el trayecto, contamos los asaltos, contamos los riesgos de la bestia, contamos la represión mexicana contra las caravanas, o guatemalteca o hondureña, contamos las miserias que se viven en la frontera, y una vez que se ha cruzado al otro lado, es como que haya un blackout, ¿no? Creo que se explica y creo que es algo que debería ser fundamental explicar, porque, digamos, contamos la épica del viaje y, sin embargo, luego no relatamos algo, pues igual, que es más rutinario, que es como establecer la vida, pero que tiene muchas dificultades. Yo con muchas de las personas con las que he estado trabajando en los últimos años y que sí que han logrado su objetivo de cruzar, pues todos te dicen lo mismo. Es que es muy dura la vida allí. Es muy dura la vida, digamos, pues cómo las empresas se aprovechan de las personas que no tienen documentación para bajar los salarios, cómo hay una explotación brutal, el miedo a ser detenido y deportado. Creo que es una parte que obviamente pues lo trabajan más los colegas estadounidenses, pero creo que es una parte imprescindible para contar la cobertura completa de migración. Y ya para ir terminando con este bloque, vamos a ir a la última diapositiva, y vamos a hablar de los deportados.
es otro elemento que creo que últimamente sí que se ha trabajado mucho. Yo pongo pongo dos ejemplos. Pongo el ejemplo de los colegas del intercambio que hicieron, se llama Retorno, un especial que hicieron muy interesante, tomando a través de datos, viendo cuáles eran los municipios de Honduras, Guatemala y El Salvador donde más deportados se habían registrado, y yendo allá a contarnos la historia de algunos de estos deportados, ¿no? Y creo que es importante porque hemos contado las causas, hemos contado los peligros de la ruta, hemos contado qué nos encontramos en la frontera, ese último salto, y también contamos cómo es la vida en Estados Unidos. Pues obviamente el círculo se cierra cuando contamos la vida de quienes han sido devueltos, ¿no? Pues lo que ocurre a veces con el rechazo que puede uno encontrarse en su comunidad, la frustración que puede generar el haber pasado, o sea, el haber visto cómo se cae un proyecto de vida, y la necesidad de volver a adaptarse, ¿no? En esto también, además, hay un elemento que es el tema de la COVID-19, que fue algo que provocó un incremento del rechazo hacia las personas que estaban siendo deportadas, ¿no? Recordemos que en algún momento los vuelos procedentes desde Estados Unidos con deportados a Guatemala, porque si mal no recuerdo, El Salvador hubo un momento en el que no los aceptaba, me corrigen seguro que si estoy equivocado, pero hubo un momento en el cual, por ejemplo, era un porcentaje muy, muy elevado de las personas que habían sido deportadas por Estados Unidos, llegaban a Guatemala contagiados de coronavirus. Y esto generó un fuerte rechazo por parte de determinadas comunidades, ¿no? Y en esto, pues, también pongo un ejemplo, es un especial que hicimos para el diario.es, que a mí me tocó hacer la parte de la migración centroamericana hacia Estados Unidos, y que hablábamos precisamente de cómo en Guatemala, cuando llegaban personas deportadas desde Estados Unidos, habían sido rechazadas por sus comunidades, incluso se habían organizado para expulsarles, pues en ese momento en el cual sabíamos mucho menos del virus, sabíamos mucho menos de cómo se contagiaba. Y es verdad que Estados Unidos se puso a deportar sin hacer ningún tipo de control, y bueno, pues los centros de detención obviamente eran lugares de fácil contagio, con la gente hacinada, sin medidas de sanidad. Entonces, pues eso generó también el rechazo de sus comunidades, ¿no? Entonces, voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado ahora, y sí me gustaría dar 10, 15 minutos para que podamos hablar un poco del tema, si hay preguntas, si hay aportaciones. Lo que pretendo decir es que creo que es imprescindible hacer el relato completo de la migración, no quedarnos en narrativas de espectacularidad, en narrativas que se queden con la anécdota, ¿no? La migración es algo que tiene décadas, no es algo exclusivo de Centroamérica, es algo que comparte características en buena parte del mundo, y es algo que tiene diferentes fases que creo que son imprescindibles abordar todas, ¿no? Hay que abordar las causas que motivan que la gente se marche. Yo siempre digo, nadie se va, nadie se juega la vida por gusto, ¿no? Es imposible, nadie se va con su familia, deja la casa, se expone en un viaje terriblemente peligroso por hacer una aventura. Entonces es imprescindible hablar una y otra vez de las causas y contextualizar a las personas que huyen. Por otro lado, hay que salir a la ruta, hay que ver cuáles son los caminos que se están tomando, hay que ver cuáles son los grupos que están operando, cuáles son los peligros que están acechando, y también, y eso no lo había comentado, pero bueno, porque luego vamos a hablar más del Estado, pero hay que ver cuál es el papel también de las instituciones, en este caso, por ejemplo, mexicanas, en todo este entramado de tráfico de personas, el cual no podría funcionar
sin la corrupción del Instituto Nacional de Migración. Hay que contar la frontera, hay que contar ese último salto. Es imprescindible contar ese último salto, el momento en el que la gente languidece en la frontera, en el momento en que la gente está a punto de cruzar el río Bravo o el desierto, el momento en el que la gente es devuelta a las ciudades fronterizas, en las cuales asumen muchísimos peligros. Y por último hay que contar qué ocurre en Estados Unidos, cuáles son los mecanismos de adaptación que tienen, cuál es el peligro de deportación, cuál es, digamos, en definitivas cuentas, ¿era esto lo que se buscaba? ¿Cumplieron las personas su objetivo? Y por último, pues sí, como decía, el tema de los deportados, ¿no? Contar también esa otra cara de quien, que sería la cara de quien no cumple el sueño o de quien se le acaba el sueño. Soy muy, digamos, la palabra sueño quizás no era la más adecuada, ya que, bueno, pues no tiene una posición aspiracional que no termino de compartir. Pero bueno, pues este era un poco el primer bloque, entonces sí que me gustaría que si tenemos 10, 15 minutos de platicar en el resto, pues ver si tiene alguna pregunta, alguna aportación, algún comentario. Listo, Alberto. Muchísimas gracias por esta primera parte. Entonces, colegas, dejamos abierto el espacio para que puedan hacer sus preguntas o comentarios, unos 10 minutos, y después seguimos con la presentación de Alberto. Si pueden levantar su mano o si tienen mala señal, la pueden poner en el chat y yo la planteo. Ustedes dicen. A ver, tengo una pregunta ya que llegó al chat. Una colega de Honduras pregunta, bueno, le vamos a dar la palabra a Loida y luego hago la pregunta que ya llegó. Adelante, Loida, si te puedes presentar, por favor. Hola, buenos días, Alberto y compañeros y compañeras. Soy Loida Avelar, soy periodista de la revista Factum de El Salvador. Quisiera preguntarte, Alberto, no sé qué has podido observar respecto a violaciones a derechos humanos de mujeres en El Salvador. Hoy, en este momento, estamos viviendo como una oleada espantosa de violaciones sexuales a mujeres, de asesinatos. No sé, en el tema migratorio, ¿qué has podido observar? Sí me gustaría que por favor nos contaras de tu experiencia, ¿verdad? ¿Qué has visto también? También yo hace poco escribí respecto a los niños que están siendo retenidos en la frontera sur. Entonces yo creo que solo ahí hay unas historias que deben ser muy fuertes, ¿verdad? Entonces sí me gustaría conocer tu experiencia. Gracias. Muchas gracias, Loida. Le vamos a dar paso a otra pregunta, Alberto, si te parece bien, y así contestar en bloque. Adelante, Pedro. Buenos días. Alberto, la metodología que propones de contar toda la historia me parece muy interesante. Me gustaría preguntarte, yo hace tal vez unos 4 o 5 años estaba trabajando por Petén en temas de comunicación, pero no de periodismo. Y estuve trabajando en comunidades bastante alejadas, donde literalmente tenías que cruzar fincas de palma para llegar a las comunidades donde no hablan español. Trabajando con jóvenes, en esa ocasión me llamó mucho la atención porque yo les hacía la pregunta sobre las aspiraciones que ellos podían tener, ¿no? Esperando tener respuestas similares a las tradicionales en áreas un poco más desarrolladas o más urbanas. Yo pensaba que me iban a decir, yo qué sé, trabajar, tener tu propio pedazo de tierra o trabajar dentro de la finca o ser futbolista o ser cantante, ese tipo de respuestas a las que estaba un poco más acostumbrado. Y el 95% de los hombres y de las mujeres lo que me respondían era una sola respuesta y era migrar a Estados Unidos, ¿no? O sea que ya dentro de estas comunidades, obviamente esto me lo estaban respondiendo en sus idiomas mayas a través de un traductor. Y eso a mí me sorprendió muchísimo en el sentido de que ya está interiorizado para las mismas personas jóvenes. Estamos hablando en ese momento de chicos de 16 entre 16 y 12 años.
su aspiración única es migrar hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, dentro de este círculo que estabas hablando de contar toda la historia, creo que ha habido un cambio de paradigma profundo dentro de las comunidades abandonadas por el Estado en nuestros países, en donde ya la única opción que tienen es salir de ese abandono y tratar de encontrar este nuevo horizonte, ¿no? Es simplemente un comentario. Gracias, Pedro. Y te voy a dar las dos preguntas que tenemos aquí de dos colegas. Sandy Gallardo pregunta, ¿cómo se pronostican o cómo pronosticarías tú los próximos años del gobierno de Joe Biden en cuanto a políticas migratorias? Y Dina Mesa nos pregunta, ¿las personas que hacen esta travesía tienen clasificaciones en el tratamiento? Por ejemplo, si por ir de Centroamérica tienen más discriminación y están sujetas a abusos mayores. Esas serían las preguntas. Uy, muy buenas preguntas y muy complicadas. Voy a empezar por el inicio. Preguntaba la colega sobre el tema de vulneraciones con tema de género, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, recientemente desvelamos en Animal Político desvelamos un informe que tenía el Instituto Nacional, perdón, tenía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No sé si recordaréis, entre 2009 y 2011 hubo dos informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México que hablaba sobre los secuestros y sobre las vulneraciones a los derechos humanos perpetradas contra migrantes en el tránsito, ¿no?, en México. Fue un impacto porque, pues básicamente lo que mostraba era un país terrorífico para el migrante, es decir, un lugar donde los migrantes eran asaltados, secuestrados, violados, extorsionados, asesinados. Y 10 años después, la misma institución, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quiso hacer un informe después de 10 años a ver cómo había cambiado la situación, ¿no? La realidad es que la situación seguía siendo la misma. De hecho, pues muchos de los testimonios documentaban secuestros, documentaban torturas, documentaban también, en el caso de las mujeres, abuso sexual y violación. Y el caso es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ahora tiene una posición política muy cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues su presidenta es Rosario Piedra Ibarra, ex militante de Morena, pues decidió meter el informe en un cajón y que no se viese nunca. Entonces, bueno, nosotros lo publicamos y básicamente lo que mostraba era que México sigue siendo ese lugar atroz para el migrante y existe obviamente un plus para las mujeres que están, o sea, un plus de peligrosidad para las mujeres que están en tránsito, que es el peligro de ser abusadas sexualmente, de ser violadas. Creo que queda pendiente. Yo la verdad es que no he trabajado mucho el tema del tráfico de personas para explotación sexual, pero en zonas de Chiapas, como Frontera Cruzal, hay muchísimos clubs terribles, siniestros, donde pues se aprovecha de la vulnerabilidad de mujeres que quieren huir para explotarlas sexualmente, ¿no? No sé si eso era lo que querías, tu pregunta. Sí, y tal vez no sé lo que ha visto solo con niños, solo eso sí me interesaría, porque las cifras revelan que hay un aumento. Obviamente creo que eso tiene que ver con la pandemia, ¿verdad? Pero que el año pasado disminuyó, pero no sé cómo estás observando ese fenómeno. A ver, pero es que hay un elemento, o sea, es verdad que hay más menores no acompañados, pero es que ha habido un cambio de leyes que, digamos, es que en esto me parece, o sea, a veces siempre quiero hablar con mucho cuidado porque no quiero que mis palabras sean malinterpretadas dentro de la narrativa que está utilizando tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de México para decir que la gente está siendo engañada. La gente no creo que esté siendo engañada. La gente toma una decisión horrible, que es enviar a su hijo solo o sola porque considera que va a tener más oportunidades de llegar.
En enero cambió la ley de la infancia aquí en México y entonces, aunque en realidad nunca deberían de haberse encerrado a niñas, niños y adolescentes en centros de detención, la realidad era que hasta ahora se estaban encerrando. ¿Qué ocurre? Que cambió la normativa y entonces se dejó de encerrar. Ahora mismo, si un menor es arrestado por el Instituto Nacional de Migración, hay que llevarlo al DIF, a la institución que se encarga de la atención a menores. ¿Qué ocurre? Que no hay instalaciones preparadas para menores. ¿Y entonces qué se hace? Pues enviarlos a albergues aquí en México. Albergues que son de régimen abierto, lo cual lo que hace es que en muchas ocasiones, en realidad, el Instituto Nacional de Migración ya ni siquiera está deteniendo, porque sabe que lo va a mandar a un albergue del que va a salir, porque lo que van a hacer va a ser seguir la ruta hacia el norte, no te vas a quedar ahí. Entonces, y luego, por otro lado, es verdad que el gobierno de Estados Unidos sí que está permitiendo de alguna manera que se queden algunos menores. Entonces, es verdad que pues familias que, insisto, si dijésemos, es que la ley ahora mismo, digamos, las leyes más humanitarias por parte de Joe Biden están siendo un efecto llamada. Eso sería una forma de decirlo, que es la narrativa que están teniendo la mayor parte de medios estadounidenses. En mi opinión, creo que hay que contar el cuento completo y hay que decir, no, es que Centroamérica está en peores condiciones que hace un año. ¿Por qué? Se cerraron las fronteras, el comercio se paró, se perdieron un montón de empleos. Al estar cerradas las fronteras, mucha gente que tenía en mente salir se quedó en su casa pasando penurias pensando en volver a ponerse en ruta. Entonces era todo una olla a presión que se destapó cuando se empezaron a abrir las fronteras. Las fronteras se abrieron en septiembre, ¿cierto? En noviembre ya había un incremento fuerte de migración y de hecho con Jennifer Ávila escribíamos un artículo de opinión en The Washington Post donde decíamos va a haber un mayor flujo de migración. El gobierno de Biden tiene que actuar de forma distinta a Trump. Es verdad, el gobierno de Biden está actuando en alguna parte de forma distinta a Trump, en otra no, en otra está devolviendo y aprovechándose de la ley del título 42. Pero bueno, lo que venía a decir es que las condiciones para que la gente huyese seguían ahí. Ha cambiado un poquito, ha habido unas normas que son un poquito más humanas y eso obviamente es aprovechado por personas en situaciones de mucha vulnerabilidad. Pero yo siempre pienso, qué duro tiene que ser decirle a tu hijo, sigue, márchate tú que yo me quedo. Eso tiene que ser terrorífico, nadie lo hace por gusto. Vale, sí, teníamos más preguntas, ¿verdad? ¿Me las puedes recordar que yo hablo? Y tenemos dos. Bueno, ya contestaste una parte porque era qué pronosticabas para los próximos años con el gobierno de Biden sobre políticas migratorias. Si quieres agregar algo ahí. Y la pregunta de Dina sobre las personas que hacen la travesía, si tendrán clasificaciones, digamos, si por ir de Centroamérica están sujetas a mayores abusos y más discriminación. Y con esa terminamos. Vale, no, pues a ver, yo creo que Biden, a ver, sin caer en la caricatura, no sé si han visto a veces salen como un cómic que sale un avión bombardeando y es el republicano y sale un avión con algunos símbolos progresistas, pero sale bombardeando igual y es los demócratas, ¿no? No creo yo tanto en esta caricatura, creo que hay cosas que han cambiado, es decir, se puso fin al programa, al MPP, lo cual ha permitido que al menos 25.000 personas puedan cruzar a Estados Unidos para seguir su proceso de asilo al interior de Estados Unidos y no en lugares terribles como el campamento de Matamoros, pero y es verdad que hay unas políticas más humanas para las familias y los menores. Lo que pasa es que también se están utilizando, o sea, digo, Biden no ha cambiado por completo. O sea, digamos, la migración también es una cuestión de Estado, no iba a cambiar tanto. Es verdad que ha cambiado algo, pero no tanto. Y bueno, pues Biden sigue utilizando el título 42 para impedir que mucha gente cruce a Estados Unidos, lo agarran y directamente lo devuelven, sin la posibilidad de pedir asilo, y sigue cerrada la posibilidad de nuevas solicitudes
de asilo. Es verdad que él dijo que era una cuestión de procedimiento y que era una cuestión de tiempo y que necesitaban tiempo para ir desmantelando las leyes xenófobas de Donald Trump. Sin embargo, pues ahora mismo se siguen haciendo políticas inhumanas, como por ejemplo las personas que cruzan por Tamaulipas, muchas están siendo detenidas y devueltas por Juárez o por Tijuana para, digamos, desconectarlas del lugar de donde habían cruzado. Eso había un reportaje muy interesante del País que había publicado, ¿no? Y bueno, muchos medios también estadounidenses hicieron, ¿no? No sé, a veces, o sea, es cuestión de ver el vaso medio vacío, medio lleno. El que no ha conseguido entrar lo verá medio vacío. Hay gente que lo ha conseguido gracias a políticas un poco más humanas y lo verán medio lleno. Bueno, y las clasificaciones. No creo que haya clasificaciones, sí que, fíjate que hay sobre todo, yo creo que la gran diferencia sería dentro del crimen organizado a la hora de ser posible víctima de un secuestro y demás. Sí que ha habido diferencias entre las nacionalidades, ¿no? El 2019 hubo un gran flujo de migrantes procedentes de Camerún, de Angola y de República Democrática del Congo. Ellos no eran tan susceptibles de ser secuestrados en Tamaulipas por una cuestión de idioma, por una cuestión de que pues el crimen organizado no los veía tan como objetivo y sin embargo veía como objetivo prioritario a los cubanos, a los que siempre se ubicaba como pues, familiares del exilio de Miami, con gente con mucho dólar, etcétera, ¿no? No creo, o sea, a veces sí que ha habido un intento de establecer de forma racista diferencias, pues por ejemplo, en Tijuana decían, no, es que todos deberían de ser como los haitianos, que se establecieron y no dan problemas. Pero creo que esos son unos intentos racistas de establecer diferencias, ¿no? Es verdad que en términos ya más de gobierno, el gobierno mexicano ha estado aceptando, pues, por ejemplo, el MPP, el Quédate en México, este programa por el cual si solicitabas asilo en Estados Unidos te devolvían a México. En principio estaba pensado solo para centroamericanos. Y el título 42, esto de devolver a la gente, una vez que ha cruzado de forma irregular, se le devuelve a México, en principio está pensado solo para centroamericanos, lo cual pues sería un hándicap. Pero bueno, también es verdad que es la comunidad pues, con diferencia más numerosa en la ruta, ¿no? Y bueno, o sea, digo, no está especificado que haya discriminaciones, pero bueno, en algunas ocasiones pues sí, pues puede ser más perjudicial. Ya habíamos hablado de cómo contar el cuento completo y ahora vamos a hablar de otro, para mí es un elemento fundamental, ¿no? Que es cómo cuidamos a los que acompañamos. En esto es una de las partes que a mí me resulta más compleja porque yo siempre soy muy enemigo de, como os he dicho, de las 10 reglas con las que escribir sobre migración o cómo. Creo que a veces nos centramos demasiado en la forma y no en el fondo. Sin embargo, bueno, lo he llamado así para abordar pues, diferentes elementos. Por una parte, para hablar de cómo vamos a acercarnos a las personas a las que vamos a acompañar y evitar las caricaturas y entender que nos encontramos ante problemas humanos, que no son historias de buenos y malos. Luego vamos a hablar también un poco de la protección de las fuentes, es decir, qué decisiones debemos de tomar, creo que esto creo que es algo que nos puede generar debate y que nos puede generar una plática interesante en las prácticas sobre cómo creemos que se deben identificar a las personas a las que entrevistamos, cuáles son los límites, siempre partiendo de una base fundamental, ¿no? No hay historia que merezca una vida humana. Luego vamos a seguir con la narrativa de los gobiernos, es decir, vamos a tener uno de nuestro papel fundamental es tener cuidado con la narrativa que nos venden y contar nuevamente la historia completa, ¿no? Sobre todo ahí hablaremos también del lenguaje.
Y por último, iremos a un último consejo, esto que es obvio, es una obviedad, seguro que me diréis, ya claro que listo, que es que no te lo cuenten, hay que ir al lugar, no podemos dejar que otros nos lo cuenten de terceras, es imprescindible que nosotros estemos allí para contar lo que vemos, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente diapositiva y hablamos sobre todo de evitar las caricaturas. Claro, creo que en el tema de migración es algo que todo el mundo que hemos trabajado este tema, pues obviamente nos conmovemos. Somos seres humanos, somos empáticos, y es imprescindible, o sea, es imposible no conmoverte cuando estás acompañando a una familia que está en unas condiciones que te ha contado, unas condiciones de vida terribles, que apenas tiene para comer, que acaba de ser asaltada por la migra de México, que tiene una situación de terrible incertidumbre. Entonces, es lógico, digamos, de alguna manera, o sea, es lógico que nos enamoremos de alguna manera de las personas a las que acompañemos. Sin embargo, creo que hacemos que incluso que obviemos las partes malas, las partes que podamos encontrarnos. Y yo creo que en esta parte creo que es imprescindible, bueno, pues en el acompañamiento de seres humanos que están en unas condiciones extremas, es muy importante evitar las caricaturas, o sea, digamos, no idealizar, esto no son historias de gente muy, 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 muy buena que está en un camino hacia la salvación de una forma pura y absoluta, o seres muy, 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 muy malos cuya única motivación es el mal, ¿no? Creo que durante el camino nos vamos a encontrar con seres humanos que tienen contradicciones, vamos a encontrar una persona que huye de la violencia y que repite situaciones violentas con su familia. Vamos a encontrarnos con personas que toman decisiones que a veces son éticamente discutibles. Sin embargo, nosotros no somos jueces y creo que, digamos, es fundamental profundizar, pasar tiempo. Al final nuestro trabajo es explicar las cosas, ¿no? O sea, salir a la calle y contar historias. Y cuanto más podamos profundizar en estas realidades, pues creo que podemos contar un cuento más completo. En esto, pues eso, me refiero a no caricaturizar y no hacer, o sea, no hacer historias en las que eso, el bueno sea, o sea, muy bueno y muy increíble, el malo, o sea, haya un malo malísimo. Y luego también a la hora de contar la rutina de la migración, creo que es importante que también tenemos que saber que no todo, o sea, muchas veces nos centramos solo en lo espectacular, es decir, el momento del salto, el momento de bajarte de la combi y rodear a la migra poniéndote en peligro. Sin embargo, la migración también es un tránsito de mucho tiempo muerto, de mucho compartir, de mucha convivencia. Creo que a veces deberíamos de también darle espacio en nuestros textos a la parte humana y de convivencia. Yo siempre decía, ¿no?, en la caravana, que además de la épica de moverse, pues nos encontrábamos a parejas que se enamoraban, a amigos que se enfadaban, a nuevas amistades que se hacían, gente que se emborrachaba o que fumaba mota, o sea, la vida, o gente que se iba a rezar, la vida misma, ¿no? Y creo que si solo reducimos el migrante o solicitante de asilo a su condición de persona en movimiento, nos perdemos mucha parte de la historia que vamos a contar, de dónde vienen y hacia dónde van, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece muy importante evitar las caricaturas. Si seguimos, por favor, la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva es un tema que además me parece
me gustaría que luego lo platiquemos porque creo que tiene, o sea, mi posición es también ambigua. No tengo una respuesta sobre esto. No tengo muy claro cuáles son los límites y cuáles son las líneas. Bueno, sí tengo cuáles son los límites, la vida humana, pero me refiero, ahí nos encontramos en unos lugares que son difíciles de, bueno, que creo que podemos debatirlos entre todos, ¿no? Pero bueno, a lo que me refiero es, en la ruta vamos a encontrarnos a personas que huyen. Es decir, como decíamos antes, vamos a encontrar dos tipologías, por decirlo de alguna manera, fundamentales. El migrante tradicional, económico, que huye, de alguna manera, huye de la necesidad. Y en esto también habría que plantearse si el hambre no es también violencia, ¿no? Pero luego también nos encontramos a personas que han salido huyendo a la carrera de sus casas, personas a las que han asesinado a un familiar, personas que están con una amenaza de muerte pendiente, personas que consideraron que si no salían en ese momento, en ese preciso momento de sus casas, su vida corría peligro. Y es por unas personas, además, que quizás salieron toda la familia y dejaron una casa vacía, o quizás salieron unos pocos y quedaron expuestos allí otras personas de la familia. No lo sabemos. Es importante, es fundamental, es imprescindible, y es una estupidez que se lo diga a ustedes, que conocen perfectamente el contexto, pero se lo voy a decir, lo tengo que decir, que es conocer el contexto de donde vienen estas personas. Muchas veces, y entiendo que no son ustedes, que conocen ustedes perfectamente, o sea, el lugar donde viven, mucho mejor que yo, que al fin y al cabo soy un extranjero que está intentando contar lo que le pasa en lugares donde él no nació. Pero creo que muchas veces he visto prácticas de dudosa ética al intentar pues sobreexponer a personas que vienen de un contexto violento, ¿no? Incluso dentro del contexto violento. Creo que todos hemos visto, por ejemplo, un video que se grabó en San Pedro Sula, donde prácticamente se exponía a algunas de las personas que participaban ahí al mostrarles, hablando con unos pandilleros que habían capturado a una persona, ¿no? Creo que tenemos que ser siempre muy conscientes de que estamos hablando con seres humanos en condiciones de grandes dificultades y sobre todo pues que es muy humano. O sea, no pongamos en riesgo a las personas. No pongamos nunca, bajo ningún concepto, en riesgo a las personas. Si la persona no quiere darnos un detalle, pues no le forcemos. E incluso, insisto, esto es más una reflexión que creo que me gustaría que fuese acompañada por ustedes, porque creo que esto es algo con lo que nos encontramos todos y todas en el trabajo diario, ¿no? Cuando una fuente cuando una persona te cuenta algo, te dice, bueno, pues yo salí huyendo de esto, y hay personas que son muy abiertas y te cuentan absolutamente todo. ¿Hasta qué punto crees tú que puedes publicar lo que esa persona te ha dicho? Es decir, puede ser que esa persona haya dejado ahí a sus papás y los pongas en peligro. Puede ser que esa persona o no haya dejado a nadie en peligro. Es decir, creo que es algo que creo que es un debate ético que siempre tiene que estar en continuo debate, valga la redundancia, porque creo que es fundamental que cuidemos a la gente. Es decir, eso es básicamente lo que va al último punto, ¿no? Ninguna historia vale una vida. Hay historias que no se pueden contar. Hay historias que sabemos que no podemos contar porque si las contásemos pondríamos en peligro a la persona con la que hemos entrevistado. Luego, otro debate que me parece interesante es el tema del lenguaje. Y no hablo del lenguaje inclusivo, con el cual estoy completamente de acuerdo, y creo que debemos poner todo el esfuerzo para visibilizar no solo en términos de género masculino, pero sin embargo sí que creo que hay que tener cuidado con el lenguaje ONG. Yo llamo el lenguaje ONG
Porque muchas veces nos encontramos con que te están pidiendo siempre que sean las personas, o sea, digamos, que las personas que aparecen en la nota sean sombras, sin nombre, sin rostro, en mi opinión, pues despersonalizadas, ¿no? Y entonces ustedes me dirán, pues es contradictorio una cosa con la otra. Pues sí, y de hecho, pues la verdad, no tengo una respuesta sobre cuál debe ser la forma de abordar esto. O sea, creo que es un debate que debe estar pendiente, que debe estar continuamente entre nosotros. Debemos plantearnos y replantearnos en todo momento, ¿esto que me ha contado le puede poner en riesgo? Debemos preguntárselo a las fuentes. También debemos tener muchísimo cuidado, porque luego pues está el peligro de poner verdaderamente en peligro a una persona. No hace falta que les explique de que la gente huye de cosas reales, ¿no? Y ahí va a mi última reflexión, que es: no hay una historia que valga una vida humana. Es decir, estoy seguro que todos hemos pasado, hemos estado en un reporteo con personas que nos cuentan una historia fascinante, una historia interesante, una historia simbólica, una historia que merece la pena ser contada. Y sin embargo, le empezamos a dar vueltas de cómo contar esta historia de forma en la que no pongamos en riesgo a la persona que nos lo ha contado, y llegamos a la conclusión de que no hay forma humana de contar esa historia sin que esa persona esté en riesgo, ¿no? Pues sintiéndolo mucho, esa historia no se podrá contar, porque lo contrario sería ser, pues bueno, los calificativos que queráis ponerle, ¿no? A mí recientemente me pasó, estábamos, no tiene que ver con la migración, pero estábamos haciendo un reporteo sobre violencia en Guanajuato. Si conocéis, es el estado actualmente que concentra el mayor porcentaje de violencia en México, concentra el 15% de los homicidios de todo el país. Tiene unas tasas de homicidios cercana entre el 90 y el 100 por cada 100.000 habitantes. Y había una persona a la que yo entrevisté. Esa entrevista no llegó a salir. Pues 2 meses después esa persona fue asesinada. Obviamente, pues ahora mismo me alegro de no haber publicado esa entrevista y sigo platicando con su familia porque bueno, pues tuvimos mucha relación, pero sabiendo que yo jamás voy a publicar nada sobre esas personas, porque si es una persona que está en esa situación de riesgo, jamás debes añadirle algún tipo de peligro, ¿no? Eso lo cuento como triste y horrible anécdota, porque bueno, conocemos lo que ocurre y creo que tenemos que ser muy cuidadosos con no poner en riesgo a las personas con las que hablamos. Lo mismo a la hora de acercarnos, vamos a hablar digamos, en la ruta, vamos a acercarnos a los polleros, vamos a estar cerca también de lugares de operación del crimen organizado, y en ese no poner en riesgo a las personas, pues también debemos incluirnos a nosotros, no ponernos en riesgo a nosotros mismos dentro de la cobertura. Nuevamente, no hay una historia que merezca una pérdida humana. Si seguimos con la siguiente diapositiva, creo que es muy importante también para cuidar a las personas y para hacer un trabajo honesto, es fiscalizar a los gobiernos. ¿Qué es lo que los gobiernos nos están diciendo? ¿Cuál es la forma cuál es la narrativa que ellos tienen? ¿Cuál es el discurso que ellos mantienen en público? Porque si lo repetimos, es posible que podamos estar repitiendo discursos criminalizadores que al final ayudan
a expandirse formas racistas, ¿no? Voy a empezar por partes. Por una parte, hacer frente a la narrativa de los gobiernos, y voy a poner el ejemplo de México. El ejemplo de México con el lenguaje es muy claro. En México no detienen a los migrantes, los rescatan. En México no encierran a los migrantes en centros de detención, los alojan en estaciones migratorias. Y en México no deportan, se procede a retornos de forma voluntaria. Esto es una forma de esconder lo que realmente se está haciendo. O sea, en México se detiene, en México se encierra y en México se deporta. Sin embargo, a través de la repetición de esta narrativa, pues es una especie, o sea, es una cosa como que el gobierno trata de defender sus prácticas de persecución al migrante escudándose en lo hago por tu bien. Y creo que en eso, pues los reporteros, las reporteras, tenemos que estar atentas y atentos y no repetir y no comprar ese tipo de narrativas, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, con el incremento del que hablábamos del flujo migratorio hacia Estados Unidos, sobre todo por parte de menores, pues la narrativa por parte del gobierno mexicano es que, la gente está siendo engañada por grupos criminales que les engañan para que inicien su ruta, y que el gobierno mexicano lo que hace es, como se preocupa por ellos y no quiere que sus derechos humanos sean vulnerados, pues entonces los detiene, los encierra y los deporta. Hombre, en esto sobre todo volvemos también al principio, sin contar, o sea, contando el cuento completo, es decir, contando que existen unas causas que explican que la gente huya de sus casas. No nos podemos creer eso de que la gente está siendo engañada, porque uno dice, bueno, a ver, para que yo salga de mi casa, o sea, tiene que haber una motivación muy fuerte. No basta con que me venga un señor y diga, no, tranquilo, que te van a dejar pasar, para que yo me vaya alegremente con mis 3 hijos y mi esposo, ¿no? Creo que ese tipo de narrativas se combaten sobre todo desde el conocimiento y desde el contar la película completa. Del mismo modo, pues hay que tener cuidado también. A veces hay que tener cuidado con qué cosas se empiezan a esparcir en redes sociales y tal, en términos de discurso xenófobo, para no contribuir a ellos, ¿no? Y en esto voy a poner un ejemplo de un video que salió también en La Caravana, fue en noviembre de 2018. Seguro que recuerdan el ejemplo de una mujer hondureña, a la que terminaron conociéndola como Lady Frijoles. En ese momento, o sea, México fue cambiando desde la acogida y el recibimiento cálido y el apoyo absoluto de la gente que iba dejando comida, dejando ropa, dejando agua al paso de la caravana en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, a una cerrazón y a un incremento de la xenofobia y de la sospecha hacia los migrantes, ¿no? Y eso ocurrió sobre todo en el norte, ¿no? En Tijuana. Claro, en un momento dado aparece un video en el cual una mujer rechaza un plato de comida, una mujer que no sabemos sus condiciones, no sabemos si estaba cansada, llevaba un día terrible, qué había pasado, y entonces se convirtió como el símbolo de es que los migrantes son malagradecidos. Creo que hay que tener cuidado, creo que una de nuestras labores sí que es contrarrestar el discurso de odio, contrarrestar el discurso racista, contrarrestar el discurso xenófobo, y hay que tener cuidado con los materiales que nosotros produzcamos que no puedan alimentar estos discursos. Si seguimos a la siguiente
diapositiva, por favor, sí. Ya esto digo, me vais a decir que, bueno, claro, esto ya no lo sabemos. Que no te lo cuenten. Esta es una foto de mi colega Simone Dalmaso en plaza pública. Fue el momento en el que cientos de personas trataron de cruzar el puente Rodolfo Robles, que une Guatemala con México en octubre de 2018. Pero creo que, digamos, creo que es fundamental estar sobre el terreno, es fundamental estar en el lugar de los hechos, es fundamental preguntar a las personas, porque si no, pues nos puede ocurrir que nos creamos la narrativa que nos dan los gobiernos, que están tratando de impedir que la gente cruce, que nos creamos la narrativa de criminalizadora contra los migrantes, y básicamente que nos creamos agendas que no son la nuestra, ¿no? Y nosotros creo que nuestra única obligación es contar lo que está ocurriendo y sí tener una perspectiva desde la defensa de los derechos humanos. Entonces, por eso creo que es fundamental. Es verdad que en la precariedad que tenemos los medios de comunicación hoy en día, decir ir a hacer una cobertura es ponerte a pelearte con tu jefe para que te dé unos recursos que probablemente no tenga, y generar, a veces parece que los reporteros estamos pidiendo que nos hagan un favor para salir a reportear, ¿no? Cuando realmente eso es lo fundamental de nuestro trabajo. Pero bueno, creo que siempre hay que seguir intentándolo, y que creo que es fundamental que contar las cosas sobre el terreno, porque si no, pues eso, nos podemos comer ciertas narrativas que ahora mismo, además, pues están muy en auge, ¿no? No solo es la xenofobia que se incrementó en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump, sino que los acuerdos de Estados Unidos, primero con México y después con Guatemala, Honduras y El Salvador, para impedir el tránsito de migrantes, en lo que yo suelo llamar una lógica perversa, el penúltimo contra el último, pues hace también que los gobiernos tengan que justificar sus políticas represivas contra los migrantes. Con lo cual, pues es algo que, ellos adoptan estas políticas represivas y enumeran y entonces establecen unos discursos xenófobos que pretenden justificar su política represiva. Y hay un elemento, voy a hacer un elemento que se me había pasado por completo y que es un elemento voy a cerrar, aunque no pinta, pero se me había pasado por completo incluir en el guión, y que hay un dato en la que hay dos caras del discurso de los gobiernos que creo que es importante que nosotros como reporteros los tengamos unidos. Por una parte, nos podemos encontrar con un presidente, en México sabéis que todas las mañanas el presidente López Obrador da una conferencia de 2 horas, 2 horas y media, en las cuales pues marca agenda, insulta a sus rivales y de paso también nos insulta a los periodistas. Hay una cosa que siempre nos podemos encontrar, que podemos encontrarnos en la misma conferencia al secretario de Exteriores celebrando el número de centroamericanos que han sido atrapados y devueltos cumpliendo el acuerdo con Estados Unidos, y a la vez el presidente está celebrando que el número de remesas se ha incrementado y ha llegado a una cifra récord. Esta es una parte del círculo que tenía que haber incluido en ese momento y no lo he incluido, que es que los migrantes, una vez que llegan a Estados Unidos, generan recursos, y que los países tanto los países centroamericanos como México tienen una gran dependencia del dinero que llega de Estados Unidos. Entre Centroamérica sería entre el 10 y el 20% del Producto Interior Bruto, con lo cual nos encontramos que los mismos gobernantes que están deteniendo a gente por tratar de llegar a Estados Unidos, recientemente era muy interesante el reportaje del Faro sobre esas 3 personas que su único delito era decir que querían migrar en un grupo de WhatsApp, un reportaje que me pareció, os lo recomiendo a todos, me parece buenísimo. El mismo gobierno que detiene a gente por intentar huir de sus países es el gobierno que está
celebrando que quienes huyeron, quienes lograron su objetivo, a pesar de esa barrera que ellos ponen, está sosteniendo económicamente al país, ¿no? Entonces es una incoherencia que creo que tenemos que tener siempre, guardada, ¿no? Y bueno, pues eso, decía que por último es decir que no te lo cuenten. Quiero dejar 10 minutos, si queréis, para unas preguntas y luego vamos a ir a ver brevemente una serie de recursos donde buscar cifras, donde buscar número de detenidos, número de deportados, etcétera, para que, pues bueno, que siempre pues son muy útiles a la hora de pues bueno, de elaborar los reportajes, ¿no? Entonces, si queréis, podemos pasar otra vez a estas preguntas y estos comentarios. Muy bien, Alberto. Entonces volvemos a hacer la misma dinámica. Colegas, quienes quieran hacer preguntas o comentarios, por favor, si pueden levantar su mano, o también si no tienen posibilidades de usar su micrófono y su cámara, pues lo pueden poner por el chat. A ver, nos habíamos quedado con una pregunta que llegó después, Alberto, que tú ya estabas hablando, y era si podías explicar un poquito más la afirmación que tú habías hecho sobre que no puede darse esta migración sin la corrupción de los institutos nacionales de migraciones. Esa sería la primera pregunta y entonces veríamos si después hay más preguntas de los colegas. Claro, a ver, históricamente, como les decía, el paso a través de México, entre el 60 y 70% se realiza con polleros, con coyotes. Estos polleros forman parte de estructuras. Sabéis que el cambio ha ido, ¿no? Antes el pollero era el guía que podía ser de tu pueblo en Quetzaltenango y conocía bien la ruta. Y simplemente iba acompañando a los vecinos que querían hacer ese camino. Sin embargo, pues con el incremento de la fuerza del crimen organizado, pues esta ruta es controlada por los diferentes grupos, carteles y grupos del crimen organizado que obligan a pagar una cuota a estos guías para pasar. Una de las cuotas que hay que pagar, obviamente, es a los oficiales del Instituto Nacional de Migración, que van a ser los encargados de mirar para otro lado cuando la camioneta que vaya con esos migrantes vaya a pasar por su puesto de control. Es decir, por ejemplo, para pasar desde Tapachula para pasar desde Ciudad Hidalgo, que es en el río que separa, en el río Suchiate, hasta Arriaga, en Chiapas, o seguir hacia Oaxaca, nos encontraríamos al menos 2-3 puntos del Instituto Nacional de Migración. En esos puntos es habitual, se ha documentado, se ha conocido, saber que hay oficiales que cobran del crimen organizado, que cobran de los polleros, que cobran para permitir cruzar. También hay oficiales que cobran por expedir documentación falsa que los migrantes utilizan también para cruzar a través de los retenes. Y bueno, el ejemplo que les ponía era en la masacre perpetrada contra migrantes que trataban de huir, o sea, que pasaban por Tamaulipas, en Camargo, a principios de este año, apareció una camioneta, que es una Toyota Sequoia. Esa camioneta había sido asegurada en un operativo meses antes en Nuevo León, unos kilómetros cerca, en un operativo en el que se habían arrestado a más de 60 migrantes que estaban en condición irregular y que iban a cruzar a Estados Unidos. Por alguna razón, esa camioneta vuelve a aparecer nuevamente en otra operación de pasar migrantes de forma irregular hacia Estados Unidos. Digo, no hay que ser muy listo para ver que ahí había gente que permitió que el grupo que pasaba a los migrantes volviese a recibir su vehículo. De hecho, hay 8 funcionarios del Instituto Nacional de Migración apartados de su puesto. Sin embargo, no sabemos ni por qué
ni cuáles son los cargos que se le imputan. Yo solicité por acceso a la información los expedientes vinculados a este caso, tanto al vehículo como a los oficiales, pero me lo clasificaron por 5 años, como es tradición en este gobierno. Luego también, a ver, el tema de la corrupción en el Instituto Nacional de Migración. Yo hablo del de México, no conozco tanto los casos de Guatemala, Honduras, El Salvador. Obviamente en Estados Unidos seguro que hay también oficiales que participan. Pero bueno, cuando llega la actual administración al gobierno de México, hubo de hecho una limpieza fuerte. En ese primer momento estaba como... Porque si sabéis, México cambió mucho las políticas migratorias. Primero estuvo como comisionado Tonatiuh Guillén, un académico que conocía perfectamente el contexto migratorio y que tenía una visión en términos de derechos humanos, pero después de los acuerdos con Estados Unidos fue sustituido por el actual, Francisco Garduño, que venía de gestionar las prisiones. Veis que hay tiene una lógica el cambio, ¿no? Durante la administración de Garduño, de Tonatiuh Guillén, que apenas duró 6 meses, al menos 500 funcionarios del Instituto Nacional de Migración fueron removidos de sus puestos por sospechas de corrupción. Es decir, es un cuerpo que históricamente ha sido vinculado a la corrupción porque, digamos, los grupos criminales que se encargan del tráfico de personas necesitan pasar. Y, pues, qué menos que comprar a estos funcionarios que son los que les van a permitir pasar. Le vamos a dar ahora la palabra a Nelson Rauda, que tenía también una pregunta. Adelante, Nelson. Hola, Alberto. Nelson Rauda del Paro. Mira, bueno, yo le hago esta pregunta que hace todos que hemos tenido expertos de migración en estas charlas, y es que me gustaría saber tu percepción sobre la percibida baja de salvadoreños. Como las cifras de salvadoreños parece que son menores que las de hondureños y guatemaltecos en el triángulo, en la frontera sur y deportadas de México. Entonces, porque, claro, con lo que decíamos, combatir la narrativa de los gobiernos. Aquí el director de migración es un señor bastante absurdo, que dice que la gente está dejando de migrar porque tienen esperanza en el gobierno de Nayib Bukele y en los cambios que está implementando. Y entonces, obviamente, eso, yo no creo que eso sea una razón que explique, pero me gustaría saber si percibís este descenso, como dicen algunas cifras, sobre todo en las empresas de Estados Unidos, no sé si en México, yo lo que entiendo es que en México, una de las explicaciones es que ha bajado en Estados Unidos porque ha subido en México. Entonces me gustaría saber tu percepción sobre eso y por qué se ve más ahora los hondureños y guatemaltecos. Gracias, Nelson. Sí. Gracias. Bueno, ¿quieres que hagamos más preguntas? Sí. Sí, a ver si hay algunas otras preguntas, colegas, y si no, pues ya respondemos a Nelson. Ustedes, si tienen ahí, si levantan la mano, o en el chat no tengo. Entonces, si quieres, respondemos, Alberto. Vale. La verdad, escuché un poco mal, pero creo que hablábamos de que el descenso de migrantes procedentes de El Salvador y la narrativa que está habiendo acerca de que tienen esperanza en el gobierno de Nayib Bukele. De por qué será eso, ¿verdad? ¿Por qué? Y creo... Claro, yo honestamente no lo sé. Creo que ahí sí que los colegas salvadoreñas tienen más claro cuál es la situación de El Salvador, ¿no? Sí que es cierto, estoy buscando ahora mismo las cifras de capturas porque, bueno, esto es algo que vamos a ver después, pero ver el boletín estadístico para ver si es verdad, las cifras que hay una disminución de personas que llegan de El Salvador digamos, en tránsito, ¿no? Por ejemplo, el tema de refugio, El Salvador siempre había sido el segundo país que más refugio pedía en México.
Sin embargo, en los últimos tiempos, esta cifra ha sido superado por otros países. Por ejemplo, este último año, El Salvador es el cuarto país que más refugiados aporta, más solicitudes de refugio aporta a México. Solo en 2021 han sido 2.460 personas. Claro, es poco en comparación con los 15.000, más de 15.000 hondureños, más de 4.000 haitianos y 3.000 cubanos. Lo que pasa es que tampoco, o sea, digo, ha disminuido en proporción porque, sí, porque por ejemplo en 2019 eran 9.000 fueron 9.000 los salvadoreños que solicitaron asilo en México. Sin embargo, sigue siendo una cifra elevada. Entiendo yo que en el contexto además de creciente autoritarismo que hay en El Salvador, pues será un argumento que estará utilizando el presidente Bukele para defender su política. Pero incluso, incluso aunque sí que se percibe un descenso en el número de solicitudes de asilo en México, y ahora les voy a decir, y también voy a mirar, y también me imagino que en el número de migrantes que se atrapa, sí, es verdad que hay un número menor, ¿no? Por ejemplo, en 2021 llevamos 34.000, casi 35.000 centroamericanos arrestados por la policía, por el Instituto Nacional de Migración mexicano, y de ellos son 20.000 hondureños, 12.000 guatemaltecos y apenas 2.500 salvadoreños. Entiendo que eso obedece a causas internas en El Salvador que yo reconozco que desconozco. Gracias, Alberto. Le damos la palabra a Pedro Ferriño y luego tengo una pregunta más de una colega de Honduras. Adelante, Pedro. Mientras estabas hablando nuevamente de esta temática de tratar de contextualizar la historia completa, hablamos un poco sobre la explotación de los migrantes por parte del crimen organizado, la explotación de los migrantes por parte de los empleadores en el país de acogida. También hablamos un poco por ejemplo, hay una industria de explotación de migrantes también en las fuerzas de seguridad, ¿no? Pero lo que escucho poco es sobre la explotación de los migrantes, unos, por los medios de comunicación y dos, por los partidos políticos. Porque, por ejemplo, se me olvida ahora el nombre del partido político de Farage en Inglaterra, pero ellos basaron todo su financiamiento básicamente en estar en contra de la migración. Una enorme parte del financiamiento de Trump era por gente que está en contra de los migrantes. En España, Vox también hace eso. Entonces hay evidentemente una ganancia económica bastante fuerte explotando el lenguaje y explotando a las personas migrantes en los países de recogida, ¿no? Y es una perspectiva que no he escuchado mucho. No sé qué opinión te merece esto. Hombre, sí, o sea, digo, es que, claro, hay partidos racistas que se aprovechan, obviamente, pero claro, nuevamente, ¿qué les vamos a...? O sea, es que entramos en una cosa que me parece... Claro, hay partidos racistas como Trump se aprovecha de que llegan migrantes, especialmente centroamericanos, a la frontera con Estados Unidos, pero claro, uno se plantea, ¿pero qué les vas a pedir? Que no vayan porque beneficia a la narrativa racista. Creo que por eso ahí está el papel de los medios de comunicación, de contextualizar la historia, de contextualizar por qué la gente huye y de hacer frente a los discursos racistas. Esto, mira, pasaba mucho con el tema de las caravanas. En todo momento hubo el discurso, esto se escuchaba mucho en México y también en Estados Unidos por parte del Partido Demócrata,
que decían que las caravanas eran promovidas, bueno, en realidad las caravanas fueron promovidas por todo tipo de agentes políticos para su propio beneficio, desde el gobierno de Nicaragua, Mel Zelaya, Venezuela y Trump. Todos juntos promovían las caravanas. Pero bueno, una de las ideas que se extendió mucho era el tema de, sobre todo las de 2018, que se promovieron para hacer daño al gobierno, que habían sido promovidas por Donald Trump para ganar posiciones, y también que estaban hechas en México, se escuchaba mucho, para hacer daño al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y desde aquí se inició en México una campaña tremendamente criminalizadora en la que se acusaba a los polleros, a Estados Unidos, a todo, de organizar las caravanas sin ninguna prueba. A día de hoy jamás se ha mostrado una sola prueba de que esas caravanas fuesen organizadas por nadie que no fuesen las personas que estaban allí caminando. Y luego, nuevamente, obviamos, en mi opinión, la cuestión fundamental, que la gente se muere de hambre, que la gente tiene miedo a la violencia y de que vive en países en los que los gobiernos no cumplen con la cuestión fundamental que debería dar un gobierno, que es garantizarte la supervivencia, garantizarte que vas a vivir. Entonces, entiendo lo que dices, de que hay gente que se aprovecha, y es verdad, y creo que nosotros tenemos que contar la narrativa entera sin criminalizar a los migrantes, sin hablar en términos de invasión, sin quedarnos con la anécdota, para tratar de no dar luz, o sea, de no dar alas a estos discursos racistas que se alimentan, pues eso, de la xenofobia y del miedo, ¿no? Listo, Alberto. Como nos quedan más o menos un poquito menos de 15 minutos, si quieres pasamos a la última parte y dejamos la pregunta que teníamos para ese momento. Vale, esta va a ser breve, pero sí que quería darles algún tipo de recomendación, o sea, bueno, algunos recursos que se pueden, es la siguiente diapositiva. Creo que no podemos entrar, ¿verdad? Pero bueno, ya como van a tener todos la presentación, y luego, si tiene alguna duda, lo que sea, le pasan mi contacto y podemos verlo en algún momento, o sea, si tiene necesidad de echarle un vistazo. Estos son recursos que tenemos en línea para tener diferentes datos de diferentes elementos que pueden tener que ver con la migración, tanto en México como en Estados Unidos. Es importante porque, bueno, pues dar datos oficiales actualizados pues es fundamental, ¿no? La primera es la unidad de política migratoria. Es una unidad del Gobierno de México que te da diferentes datos estadísticos. Perdón, ¿se me oye? Es que se te oye bien. Vale, sí. Vale, entonces, la unidad de política migratoria lo que hace es reunir diferentes datos estadísticos sobre migraciones y que pueden ser muy, muy útiles para nuestras investigaciones, ¿no? Por ejemplo, o sea, si entramos en la página, luego ahí pueden entrar por ejemplo, los datos que te da actualizados mensualmente son los extranjeros presentados ante la autoridad migratoria según entidad federativa, es decir, los detenidos según Estado, los detenidos según Estado y el municipio en el que fueron detenidos, los detenidos según continente y país de nacionalidad. Ahí podemos ver pues, cuál es la evolución de las migraciones y podemos ver, por ejemplo, ahora mismo en 2021 te sale un Excel y vemos que de 36.148 personas que fueron detenidas entre enero, febrero y marzo de 2021 por estar en estancia irregular en México, 34.983 eran centroamericanas, lo cual pues nos muestra el gran peso de la migración centroamericana, ¿no? O, por ejemplo, vemos que apenas 75 eran africanas cuando la migración africana en 2019 pues tuvo un impacto muy fuerte. Luego también nos presentan el número de personas
a ver, nos van presentando también según grupos de edad, según condición de viaje, según sexo, y lo mismo también según lo mismo también, pues eso, según dónde has ido. Luego también, nos muestra los deportados, es decir, eventos de retorno, le llaman retorno asistido, de centroamericanos, según entidad federativa y según sexo, según nacionalidad y según sexo. También eventos de retorno asistido de menores, según continente, país, nacionalidad, grupos. Es muy interesante porque de aquí, o sea, digo, te puede servir para contextualizar una historia en profundidad, y a veces también, pues para quienes a veces estamos obligados a batallar con el día a día, de hacer notas más de un día para otro, pues por ejemplo, pues puedes pues de vez en cuando pues revisar cuántos menores no han sido deportados desde México, pues te puede dar una nota, del día, ¿no? que nos puede ayudar. Por otro lado, esto estaría mejor si pudiésemos estar jugando con ellas. Entonces aquí os pongo el enlace y os recomiendo que le echéis un vistazo. Y ya te digo, os compartirán mi contacto. Si tenéis cualquier duda o lo que sea, me escribís sin ningún problema y le echamos un vistazo rápido. Por otro lado, están aquí los datos del CBP, que es de la migración en Estados Unidos. Y aquí no tienen los datos tan detallados como el gobierno mexicano. De hecho, ahora pues apenas te da el dato completo, o sea, el dato general de cuántas personas han sido deportadas actualmente, sobre todo con el título 42. Pero bueno, os recomiendo también meteros en la página y pues ir viendo qué datos se ofrecen, ¿no? Por ejemplo, con título 42 se han expulsado en lo que llevamos de año fiscal a 536.000 personas. Es decir, más de medio millón de personas que han sido arrestadas e inmediatamente devueltas a México sin darles la oportunidad de solicitar asilo o de ser procesadas por la legislación migratoria. No hay un lugar donde venga por países, pero esto se puede cruzar luego con hacer solicitudes de acceso a la información a México y pues hacer un poco el cálculo, ¿no? Aunque en realidad México tiene subestimado el número de centroamericanos que son devueltos, y normalmente pues no tenemos el dato porque los suelen agarrar y devolver, y muchas veces cuando los devuelven no hay nadie en la frontera y ni siquiera entran en las estadísticas, ¿no? Pero bueno, es una parte que está interesante. Y luego, por último, tenemos el track de la Universidad de Siracusa. Esto para mí es una fuente inagotable de datos. Aquí tenemos desde el número de personas que estaba por MPP hasta el número de personas deportadas. Incluso lo dividen por ejemplo, hay una estadística que habla de el número de personas pendientes de caso de MPP por idioma que hablan. Entonces, os recomiendo que os metáis en el track y que vayáis viendo cuáles son las estadísticas que van dando. Hay muchísimos bases de datos con estadísticas que son muy útiles. Y bueno, pues a veces es un poco complejo entrarle a la dinámica, pero ya una vez que te vas acostumbrando, pues la verdad, encuentras prácticamente todos los datos que quieras de migración en Estados Unidos. Esto es porque la Universidad de Siracusa tiene un equipo que se dedica a hacer solicitudes de acceso a la información continuas y constantes con los que va alimentando las bases de datos. Y la verdad, os recomiendo mucho. Y bueno, ya para ir terminando, sí que una recomendación, siempre que juntos siempre se puede hacer más. Y creo que
bueno, pues hay ejemplos de trabajos de periodismo colaborativo que muestran que a donde no llega uno, pues podemos llegar entre todas, ¿no? Y para mí creo que, bueno, yo les puse ahí un ejemplo que se llama Migrantes de otro mundo, en el cual fue liderado por el CLIP, por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. Lo que hace es una radiografía de la migración de las personas procedentes de África y procedentes de Asia, desde que llegan a Ecuador y a Brasil, en América del Sur, hasta que llegan a Estados Unidos, ¿no? Entonces, para eso era imprescindible pues, unirnos. Tuvimos colegas de 18 medios de comunicación, más de 40 periodistas, intentando hacer incluso colegas que estaban colegas de la India, colegas de Camerún, pues intentamos hacer el cuento lo más completo posible. Y bueno, también hay otros ejemplos, por ejemplo, el ganador del Gabo de este año, que hicieron los colegas del Faro y del País, que es un trabajazo de la frontera sur, que les recomiendo. O hace 2 años, Venezuela la fuga, no tiene que ver con Centroamérica, pero es también un gran ejemplo de periodismo colaborativo, ¿no? Entonces yo pues creo que siempre es una gran experiencia el poder colaborar y además en este contexto de pandemia es un momento en el cual pues ha sido, pues será muy útil el poder colaborar entre diferentes colegas de diferentes países, porque muchas veces no llega el dinero, estamos en precariedad, tenemos pues dificultades y pues creo que los proyectos colaborativos son una buena forma de contar muy completo el cuento de la migración. Y con esto pues ya habría terminado y muchas gracias por escucharme. Espero que no haya sido especialmente pesado, más aún con la hora que era y que no hayas, como no les veo la cara, no sé si se ha dormido alguien o no, pero espero que no haya sido así. Seguramente que no, Alberto. Realmente nos disfrutamos mucho tu charla y siempre es refrescante escuchar a un colega en cada uno de los temas. Tuvimos a Steven Dudley, tuvimos a Nina Lakhani, a Gabriel Masarovich. Ha sido realmente un gusto tenerte con nosotros en esta sesión de hoy y muchísimas gracias.